These are indeed difficult days for Israel. Estos son realmente tiempos difíciles para Israel. But that should not surprise us. Pero eso no debería sorprendernos. Israel has been hated for generations. Israel ha sido odiado por generaciones. Many nations have risen up against the Jewish people. Muchas naciones se han levantado en contra del pueblo judío. But when we look at God's faithfulness, Pero cuando miramos la fidelidad de Dios, God has delivered us from them all. Dios siempre nos ha librado. In this conference, En esta conferencia we are only going to be in one book. solamente estudiaremos un libro. We are going to study from the prophecy of Ezekiel. Vamos a estudiar la profecía de Ezequiel. Now, he had a difficult job. Él tenía un trabajo muy difícil. Although he was in Israel, A pesar de que estaba en Israel, God brought change into his life. Dios trajo cambios a su vida. And when you agree to serve God, Y cuando tú te pones de acuerdo en servir a Dios, to follow God, en seguir a Dios, you can expect changes in your life. puedes esperar también cambios en tu vida. For God raised up Ezekiel Porque Dios levantó a Ezequiel in order to send him to Babylon, con el fin de enviarlo a Babilonia, that he would take a message of hope and encouragement para que les llevase un mensaje de esperanza y ánimo, and a message of restoration. y un mensaje de restauración. I want us to remember that word. Quiero que recuerden esa palabra. God is a God of restoration. Dios es un Dios de restauración. What the enemy takes, Lo que el enemigo toma, God restores. Dios lo restaura. What you suffer, Lo que has sufrido, God will turn it into joy. Dios lo convertirá en gozo. We need to remember Debemos recordar that with our God, que para nuestro Dios all things are possible. todas las cosas son posibles. And in the end, Y al final, our God is going to share with us eternal victory. nuestro Dios compartirá con nosotros su victoria eterna. That name, Ezekiel, Ese nombre Ezequiel it is derived from one primary Hebrew word, se deriva de una palabra hebrea principal, the Hebrew word chazak. la palabra hebrea chazak, It means strong. que significa fuerte. When we look at that name, Cuando estudiamos ese nombre, it tells us that the Lord will strengthen. nos dice que el Señor nos fortalece. That's what he wants to do in your life. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. The enemy is stronger than you. El enemigo es más fuerte que tú The enemy is wiser than you. y tal vez es más inteligente que tú. But through that anointing of the Spirit of God, Pero por medio de la unción del Espíritu de Dios, he will provide everything that you need, Él proveerá todo lo que tú necesitas that you experience godly change, para que experimentes un cambio de Dios that you know his victory, y conozcas su victoria, which will lead you to worship God. que te conducirá a adorar a Dios. I want you to take out your Bibles Toma tu Biblia and look with me to Ezekiel in chapter 2. y ve conmigo a Ezequiel capítulo 2. Now here Ezekiel's receiving his call. Aquí Ezequiel está recibiendo su llamado. Look with me to chapter 2 and verse 1. Ve conmigo al capítulo 2, versículo 1. Now God is speaking to the prophet. Dios está hablando al profeta. Ezekiel's receiving these words. Ezequiel está recibiendo estas palabras. And he said to me, Y me dijo a mí, dice el verso. now notice how Ezekiel is spoken to. Y ahora noten cómo se le dice, se le refiere a Ezequiel. There's a very unique term. Hay un término muy especial. God calls this prophet the Son of Man. Dios llama a este profeta el Hijo del Hombre. Now, if we look in the Gospels, Si lo vemos en los evangelios, we see that Messiah himself is also called the Son of Man. vemos que al Mesías mismo se le llama el Hijo del Hombre. This is a book of restoration. Este es un libro de restauración. It is a book of victory. Es un libro de victoria. And the connection between Ezekiel and the Messiah is simple. Y la conexión entre Ezequiel y el Mesías es sencilla. You see, that term, Son of Man, El término Hijo de Hombre it means to serve humanity. significa siervo de la humanidad. And that's what this prophet was called to do. Y eso es lo que era el llamado de este profeta.
Because when Israel is right, Porque cuando Israel está bien, when Israel is restored to God's purposes and plans, cuando Israel se ha restaurado a los propósitos y planes de Dios, it is going to bring blessing to the entire world. eso traerá como consecuencia bendición para todo el mundo. We need to remember God's purpose for creating Israel. Debemos recordar el propósito por el cual Dios creó a Israel. We see that in the Abrahamic covenant. Lo vemos en el pacto abrahámico. What is God's desire? ¿Cuál era el deseo de Dios? To bless all the families of the earth. Bendecir a todas las familias de la tierra. Now that's his desire. Ese es su deseo. But what we learn biblically Pero lo que aprendemos bíblicamente is that those who will be receiving that blessing, es que todos los que recibirán esa bendición it will be that remnant. serán solamente un remanente Those that come from every nation, de los que vengan de toda nación, every people, todo pueblo, every tribe, toda tribu and every y language. toda lengua. God is bringing people out of this world Dios sacará a la gente de este mundo and into a covenantal relationship with Him. para entrar a una relación de pacto con Él. And He was reminding Israel Y Él está recordando a Israel of His call su llamado and how they could experience this y restoration. cómo ellos también pueden experimentar esa restauración. Now, notice what the scripture says. Fíjese lo que dice la Escritura. God is speaking to the prophet. Dios le habla al profeta. He says to me, Son of man, Me dijo, hijo de hombre, stand upon your feet, ponte sobre tus pies and I will speak to you. y hablaré contigo. Now, there's a biblical principle here. Hay un principio bíblico aquí. God addressed Ezekiel, Dios se dirige a Ezequiel and what did He do? y ¿qué hace él? The first thing He did was to give him a commandment, Lo primero que hace es darle un mandamiento to see if he would respond. para ver si él va a responder. That's very similar to Moses. Muy parecido con Moisés. When Moses was on that holy mountain, Cuando Moisés estaba sobre aquel santo monte, God says, take off your shoes. Dios le ordenó quitarse los zapatos. When God speaks, Cuando Dios habla, He uses commandments usa mandamientos to see if we will hear, para ver si vamos a oír, and here's the key, y aquí está la clave, if we will obey. si vamos a obedecer. Let me ask you a question. Les hago una pregunta. Do you desire to obey God? ¿Desean ustedes obedecer a Dios? I'm going to make you a promise tonight. Les haré una promesa esta noche. Nothing good is going to happen to you spiritually No te pasará nada bueno espiritualmente until you desire to obey God. hasta que tomes la decisión de obedecer a Dios. That you approach Him humbly, Que te le acerques a Él humildemente, submissively, sumisamente and with a desire to serve y Him. con el deseo de servirle. So He says, stand upon your feet. Así que dice, ponte sobre tus pies. And because He did, Y ya que lo hizo, God says, and I will speak unto you. Dios dice, y hablaré contigo. Now, because he was obedient, Ya que fue obediente, he was responsive to the word of God. respondió a la palabra de Dios. Notice the outcome. Noten el resultado. The Spirit of God began to move, El Espíritu de Dios empezó a moverse. and the Spirit came into me Y el Espíritu entró en mí when he spoke to me. cuando Él me habló. Now, we see another principle. Vemos otro principio. There's a connection between the Word of God Hay una conexión entre la palabra de Dios and the Spirit of y el God. Espíritu de Dios. If you want to experience God's power, Si quieres experimentar el poder de Dios, God's provision, la provisión de Dios and His y presence, su presencia, you must be committed to His Word. debes estar comprometido con su palabra. This is what God's teaching Ezekiel. Esto es lo que Dios le está enseñando a Ezequiel. And it says that the Spirit caused Ezekiel to stand upon his feet, Dice que el Espíritu causó que Ezequiel se pusiera sobre sus pies, meaning God positioned him. es decir, Dios lo posicionó. God stood him Dios hizo que se levantara so he might hear. para que él pudiera oír. See, in the natural, we can't hear from God. En lo natural no podemos oír a Dios. We need to be changed spiritually. Debemos ser cambiados espiritualmente. And it says here, I heard him speaking unto me. Y dice, y oí a que él me hablaba. Now, the principle is simple. El principio es sencillo. It is God's word Es la palabra de Dios that brings change. la que trae cambios. If you're not interested in his word, Si no te interesa su palabra, God is not interested in changing you. Dios no estará interesado en cambiarte. You'll continue in that same defeated way. Seguirás caminando de la misma manera derrotada. Look at verse 3. Verso 3. God is still speaking, Dios sigue hablando.
And he said to me, y me dijo, Son of man, hijo de hombre, I am sending you to the children of Israel. yo te envío a los hijos de Israel. Now, there's something that's probably different in your Bible. Algo en tu Biblia quizás sea diferente. Most Bibles say the next word in the singular, Muchas Biblias dicen la siguiente palabra en singular, but in the original language, it's in the plural. pero en el idioma original está en plural. It says in verse 3, Dice en el verso 3, I am sending you to the children of Israel, yo te envío a los hijos de Israel, to a rebellious nations. a naciones rebeldes. Is yours singular or plural? Dice peoples. Well, it's a rebellious nations. Habla de naciones rebeldes. Now, we're only talking about one nation. Normalmente se habla de una nación, We're speaking about Israel. de Israel. So why is the plural used? Así que ¿por qué se usa aquí el plural? When God speaks to Israel Cuando Dios habla con Israel and he uses the plural, y usa el plural, he's speaking about the 12 tribes. quiere referirse a las 12 tribus. And he's revealing that all 12 Y está tribes revelando que todas las 12 tribus are rebellious. son rebeldes. It's not that they don't understand. No es que no entiendan, They hear the word of God. ellas oyen la voz de Dios, They know the commandments of God. conocen el mandamiento de The Dios. problem is that they don't want to serve him. El problema es que no quieren servirle, They want God to serve them. quieren que Dios los sirva a ellos. This is not what God is committed to. Y eso no es con lo que Dios está comprometido. So they are a rebellious nation Así que son naciones rebeldes which have rebelled against me. que se han rebelado contra mí. And your fathers, Y sus padres they have transgressed against me han transgredido contra mí even to this very day. hasta este mismo día. Now, this is why they're in exile. Por eso es que están en el exilio. If you know the book of Ezekiel, Si conoces el libro de Ezequiel, the people are not in the land of Israel. ya el pueblo no está viviendo en Israel. We see that the enemy has come, Vemos que el enemigo ha venido, the enemy has defeated them, el enemigo los ha derrotado, they've experienced shame and defeat, han experimentado vergüenza y derrota. and now they've been taken from the land Y ahora están siendo tomados fuera de su tierra into the land of Babylon. para habitar en Babilonia. Look at verse 4. Verso 4. Now, there's a principle in the Bible. Hay un principio en la Biblia. In order to see the parent's spirituality, Con el objetivo de ver la espiritualidad you look at the children. de los padres, tenemos que ver a los hijos. Look at verse 4. Miren el verso 4. And the sons are hard-faced. Los hijos son de duro rostro. Now, that means that they are stubborn. Significa que son tercos. They don't want to hear God. No quieren escuchar a Dios. They are committed to their ways. Están comprometidos con sus propios caminos. And it also says that they have a strong heart. Y también dicen que tienen un corazón endurecido. That means that they are committed to what they want. Significa que están comprometidos con sus deseos. They don't want godly change. No quieren el cambio de Dios. They want God to change Quieren que Dios cambie and agree with them. y se ponga de acuerdo con lo que ellos quieren. That never happens. Eso nunca sucede. Learn that biblical truth. Aprende esta verdad bíblica. Just because you pray fervently, Solo porque tú ores con mucho fervor, it doesn't mean that you are going to change God. eso no significa que vayas a cambiar a Dios. Why would God change? ¿Por qué Dios cambiaría? God is perfect. Dios es perfecto. His ways are good. Sus caminos son buenos. He is never going to agree with you. Él nunca se va a poner de acuerdo con tu plan. If you want joy, Si tú quieres gozo, you want to experience His provision, si quieres experimentar su provisión, you want to see things from His si perspective, quieres ver las cosas desde su perspectiva, you must agree with God. debes entrar en acuerdo con Él. This is the message that God's teaching Ezekiel. Este es el mensaje que Dios le está enseñando a Ezequiel, So that next generation, para que esa próxima generación, they are stubborn, esta próxima generación es terca, they are defiant, son desafiantes, and God says, I am sending you unto them, y Dios le dice a Ezequiel, te envío a ellos and you shall say unto them, y les dirás, thus said the Lord. así dijo el Señor. Not thus says, No dice así dice, but thus said. sino así dijo. It's in the past Está en tense. pasado. Why? ¿Por qué?
See, God knows what he's going to do. Dios ya sabe lo que Él va a hacer. And God's not going to change anything. Y Dios no va a cambiar nada. See, prayer is not to change God. La oración no es para cambiar a Dios. When we pray, Cuando oramos, God changes us. Dios nos cambia a nosotros. When we pray properly, Cuando oramos adecuadamente, that prayer is going to move us esa oración nos va a mover to say yes to God. para que le digamos sí al plan de Dios. And when you agree with Y God, cuando tú entras en acuerdo con Él, that's when you invite joy into your life. allí es cuando invitas el gozo a venir a tu vida. When you say yes to God, Cuando le dices que sí a Dios, that's when the windows of heaven will open up and pour out blessing. allí es cuando se abren la ventana de los cielos y derrama bendición. Look now at the end of verse 4. Final del verso 4. Thus says the Lord God. Así dijo el Señor Dios. Verse 5. Verso 5. And they, if they listen, Si ellos escucharan or if they refuse. o si lo renegaran, si lo negaran. Now, what that teaches us is this. Lo que esto nos enseña es lo siguiente. God gives us choice. Dios nos da a elegir. We have free will. Tenemos libre albedrío. The children of Israel, they had done what they wanted to do. Los hijos de Israel hacían lo que querían hacer. We need to be reminded, why are they in exile? Y debemos recordar por qué razón están en el exilio. Why has the city of Jerusalem been destroyed? ¿Por qué ha sido destruida la ciudad de Jerusalén? The primary answer is this. La respuesta principal es esta. Idolatry. Idolatría. Instead of the people of Israel being faithful to God, El pueblo de Israel, en vez de ser fiel a Dios, they became like the other nations. se convirtieron igual que en las demás naciones. They fell into idolatry. Cayeron en idolatría. And instead of being the light to the nations, En vez de ser luz para las naciones, they began to walk in darkness. empezaron a caminar en tinieblas. So God says to them in verse 5, En el verso 5 Dios les dice, if they hear si escuchan or if they refuse. o si no escuchan, And then he says, this house is a rebellious house. dice, porque son una casa rebelde. But they're going to know something. Pero van a saber algo. But they will know Ellos conocerán that a prophet was in their midst. que un profeta estuvo entre ellos. Now, what it's teaching us here is this. Lo que esto nos enseña es lo siguiente. In the midst of this difficult time, En medio de este tiempo difícil, God's going to be faithful. Dios seguirá siendo fiel. He is going to bring his word to the people. Él le llevará su palabra al pueblo. When we look at this first message, Cuando vemos este primer mensaje, there's an emphasis on the word of God. hay un énfasis en la palabra de Dios. And there's a relationship between the word of God and the spirit of God. Y hay una relación entre la palabra y el Espíritu de Dios. Move now to verse 6. Avancemos al verso 6. And you, son of Y man, tú, hijo de hombre, do not be afraid of them. no les temas. And from the words they speak, do not fear. Y de las palabras que hablan, no tengas miedo. Now, he's speaking about Israel. Él está hablando de Israel. But God's not pleased with his people. Y Dios no está complacido con ellos. We need to stop for a moment Debemos detenernos un momento and examine ourselves. y examinarnos. Is God pleased with you? ¿Está Dios complacido conmigo? Are you living in agreement with him? ¿Estoy viviendo de acuerdo con Él? Are you submissive to his word? ¿Me estoy sometiendo a su palabra? Are you committed to his purposes? ¿Estoy comprometido con sus propósitos? When God speaks about the children of Israel, Cuando Dios habla sobre los hijos de Israel, he calls them briars and thorns. Él los llama zarzas y espinos. Now, these things cause pain. Son cosas que generan dolor. What was Israel supposed to be? ¿Qué se supone que debía ser Israel? A vessel of blessing. Un instrumento de bendición. They're not a people that bless others. Ellos no son un pueblo que esté bendiciendo a otros. They are a source of pain. Están siendo una fuente de dolor. And God is displeased with Y them. Dios está muy desagradado. Notice what else he says. Miren qué más dice. He speaks about scorpions in verse 6. En el verso 6 también menciona escorpiones. He says, you dwell among their words. Dices, moras con escorpiones. He associates their words with scorpions, that which is dangerous. Y dice que en sus palabras, relaciona escorpiones con palabras. Es decir, sus palabras son peligrosas. He says, do not be afraid of them Y dice, no tengas miedo de eso, and do not be confused. ni te dejes confundir. See, instead of Israel being a source of truth, Israel, en vez de ser una fuente de verdad, they are a source of confusion. se han convertido en una fuente de confusión.
For this house is a rebellious house. Porque esta casa es una casa rebelde. Look now to verse 7. Miren el verso 7. He says, "You shall speak my words unto them, Dice, les hablarás mis palabras a ellos, if they will hear or if they will refuse." sea que escuchen o dejen de escuchar. And he says the fourth time, Y dice por cuarta vez, "For they are rebellious." porque ellos son rebeldes. Now, again, we need to examine ourselves. Nuevamente debemos examinarnos. When we look at God's word, Cuando vemos la palabra de Dios, are you submissive? ¿estás siendo sumiso? Are you seeking opportunities to serve God, ¿Estás buscando oportunidades para servir a Dios? to do His plans and purposes? ¿Para cumplir sus planes y propósitos? Or have you been deceived? ¿O has sido engañado? Are you more interested in God doing your plans and purposes? ¿Estás más interesado en que Dios cumpla tus planes y propósitos? This was the problem with the children of Israel. Este era el problema con los hijos de Israel. Instead of them being servants of God, En vez de ser siervos de Dios being submissive to the will of God, y someterse a la voluntad de Dios, they wanted God to submit to their plans, lo que querían era que Dios se sometiera a sus planes, what they lo desired. que ellos deseaban. And God made it very clear Y Dios lo dejó muy en claro. He would never be part of such a thing. Él jamás formaría parte de ese movimiento. Look now to verse 8. Verso 8. And you, son of man, Mas tú, hijo de hombre, hear what I am speaking unto you. escucha lo que te estoy diciendo. Over and over, the word of God is being emphasized. Una y otra vez la palabra de Dios está siendo enfatizada. Ezekiel is supposed to listen to God, Ezequiel se supone que debía escuchar a Dios, and that word for listening, y esa palabra para escuchar there's three primary words in Hebrew for hearing. tiene tres palabras distintas en hebreo que se pueden usar. This one Esta que está acá always demands a response. siempre exige una respuesta. If you hear from God, Si tú oyes a Dios, you need to respond to Him. debes responderle, You need to obey Him. debes obedecerle. It is a word of submissiveness. Es una palabra de sumisión. So he says, hear the words that I'm speaking to you. Así que dice, escucha las palabras que te hablo. Do not be rebellious as this rebellious house, No seas rebelde como esta casa rebelde, but open up your mouth sino que abre tu boca and eat what I am giving to you. y come lo que yo te doy. Verse 9. Verso 9. Now, this is a vision that Ezekiel is receiving, Esta es una visión que Ezequiel está recibiendo, but a vision that has a physical fulfillment. pero es una visión que tiene un cumplimiento en lo físico. Look at verse 9. Verso 9. And I looked, and behold, a hand. Y miré y he aquí una mano A hand was stretched out unto me, una mano extendida hacia mí, and behold, in it, y he aquí en ella, meaning in this es hand, decir, en esa mano, was a scroll. había un rollo, un libro. Now, again, a scroll is related to the Word of God. Y una vez más, el rollo, este libro está relacionado con la palabra de Dios. And what was this word? ¿Y qué es esta palabra? What was contained in this scroll? ¿Qué había en ese rollo escrito? Look at verse 10. Verso 10. And it was stretched forth unto Y me, lo extendió delante de mí, and behold, it was written on the inside and on the outside. y he aquí estaba escrito por delante y por detrás. Now, does that sound familiar to you? ¿Te suena eso familiar? This is exactly what is said about the laws of God. Esto es exactamente lo que se dice sobre las leyes de Dios. Also, the Torah, También la Torá, the commandments of God, los mandamientos de Dios, they were written supernaturally, fueron escritos sobrenaturalmente, written on both sides. escritos por ambos lados. We can't even envision how that would be. Ni siquiera puedes imaginar cómo sucedió eso. But again, with God, all things are Pero con possible. Dios todo es posible. You know what the rabbis say about that? ¿Sabes lo que dicen los rabinos sobre esto? This is an example of the supernatural character of the Word of God. Que este es un ejemplo del carácter sobrenatural de Dios. So it was written on the inside and Así que outside. eso estaba escrito por dentro y por fuera. And what did it contain? ¿Y qué contenía? Notice these next three words. Noten las siguientes tres palabras. The first word is lamentation. La primera palabra es endechas. Now, God wants to bring about change, Dios quiere traer cambios, but the people have to understand their current situation. pero el pueblo tiene que comprender su situación actual. Why they are in that difficult circumstance. ¿Por qué están metidos en ese problema? Why do they want to lament? ¿Por qué tienen que lamentar? And then we have a second word. Tenemos una segunda palabra.
Now, I don't know how it's translated in your Bible, No sé cómo lo traduce tu Biblia, but it's a word of thinking. pero es una palabra que realmente significa pensar, It's a word of meditation. meditar. Now, this word is used elsewhere in the Bible Esta palabra se usa en otra parte de la Biblia that talks about a lion para hablar de un león looking at its kill. mirando a la presa que mató. And a lion has a problem. Y un león tiene un problema. He's hungry, Tiene hambre, he wants to eat, quiere comer, but he is so proud of his kill. pero está tan orgulloso de su presa. And what does the lion do? Así que, ¿qué hace el león? He walks around it and over it, over and over. Camina a su alrededor una y otra vez. He has a decision to make. Tiene que tomar una decisión. If he eats, Si se la come, the prey is gone. ya no hay más presa. He likes seeing it. Le gusta verla. So what we find here, Lo que vemos aquí this is a word of meditation. es que esta palabra habla sobre meditar. And then look at the last word. Y la última palabra It is the word woe. es la palabra para ay, para ayes. It expresses pain and suffering. Un grito de dolor y sufrimiento. But this word in Hebrew is significant Y esta palabra en hebreo es importante because it tells you that there's going to be more pain, porque nos dice que va a haber más dolor, more suffering, más sufrimiento, unless a change happens. a menos de que ocurra un cambio. And this word woe Y esta palabra ay can also be understood as stop. también puede significar detente. And this is what God is saying to the people. Y es lo que Dios le está diciendo al pueblo. You need to stop. Deben detenerse. You need to change what you're doing. Tienen que cambiar lo que están haciendo. You must have a change in how you think. Deben tener un cambio en su mentalidad. Now, if we keep reading, Si seguimos leyendo, Ezekiel's faithful. Ezequiel es fiel. What is God telling him to do? ¿Qué le está mandando a hacer Dios? To receive that scroll Recibir ese rollo and to eat it. y comérselo. And I want you to drop down to chapter 3 Quiero que vayamos al capítulo 3, and the end of verse 3, al final del versículo 3. because Ezekiel is obedient. Porque Ezequiel es obediente. He takes that scroll Él toma ese rollo and he eats it. y se lo come. But what did we learn about it? ¿Pero qué aprendemos de eso? It is about difficulties, Esto habla de dificultades, lamentations, lamentaciones and woes. y ayes. But notice what it says at the end of verse 3. Pero noten lo que dice al final del verso 3. This scroll that God gave to Ezekiel, Este rollo que Dios le dio a Ezequiel, when he ate it, cuando se lo comió, it became in his mouth se convirtió en su boca honey and very sweet. en algo muy dulce como la miel. Now, why is that told to us? ¿Por qué se nos dice esto? Because you may be going through a difficult time. Porque quizá tú estés atravesando una situación difícil. You may be experiencing woe. Puede que estés experimentando estos ayes de dolor. Instead of wanting to worship God, En vez de querer adorar a Dios, you may feel more like lamenting to Him. quizá más bien sientas deseos de lamentarte delante de Él. But God can take all that pain, Pero Dios puede tomar todo ese dolor, all that suffering. todo ese sufrimiento, With Him, all things are porque possible. con Él todo es posible, And He can turn it into sweetness. y convertirlo en algo dulce. And all He has to do Todo lo que Él tiene que hacer is speak. es hablar. See, one of the things we learn early on in the book of Genesis Una de las cosas que aprendemos en el libro de Génesis is that with God, change is never difficult. es que con Dios los cambios no son nada difícil. There was darkness. Hay oscuridad. God didn't want darkness. Dios no quería la oscuridad. So He says, let there be light. Así que dijo que sea la luz. And there was. Y hubo luz. All God has to do is speak. Todo lo que Dios tiene que hacer es hablar. And because His word is powerful, Y como su palabra es poderosa, His word brings change. su palabra produce cambios. And this is what He's teaching Y Ezekiel. esto es lo que él está enseñando a Ezequiel. If the people will receive me, Si el pueblo me recibe, if they will follow me, si me siguen, all of this lamentation and woe, todos estos ayes y lamentaciones, what they're constantly thinking lo about, que ellos continuamente piensan, I will change. lo cambiaré. I will turn this suffering into that which is sweet. Transformaré todo sufrimiento en aquello que es dulce. Verse 4. Verso 4. Now remember that Ezekiel is experiencing change. Recuerden que Ezequiel está experimentando cambios. He is called by God Fue llamado por Dios to go to Babylon para ir a Babilonia, in order to speak
the word of God. con el fin de hablar la palabra de Dios. Notice what it says in chapter 3 and verse 4. Noten lo que dice el capítulo 3, verso 4. And he said to me, Luego me dijo, Son of man, hijo de hombre, go to the house of Israel ve a la casa de Israel and speak my words unto them. y habla mis palabras a ellos. Verse 5. Verso 5. For not to a people of a difficult language Porque no eres enviado a un pueblo de habla profunda or a heavy tongue. ni de lengua difícil. Now, he's not going to a people that he doesn't know, Él no está yendo a un pueblo extraño that he can't communicate with. con quien no pueda comunicarse. He's going to his own people. Está yendo a su propio pueblo. He knows their language. Él conoce su idioma. He understands them. Él los entiende. But the question is this: Pero la pregunta es, what will be their response? ¿cuál será su respuesta? And we have to ask ourselves a question. Debemos hacernos esa misma pregunta. As we go through these sessions, Al avanzar por estas sesiones, what will be our response? ¿cuál será nuestra respuesta? Are we going to be listening? ¿Estaremos escuchando? Do we have a desire to obey? ¿Tenemos el deseo de obedecer? Move on to verse 6. Avancemos al verso 6. Not to a people that are many, No a un pueblo que es multitudinario. and he says it again with a difficult language. Y luego repite nuevamente, de lengua difícil. He says, will they hear you? Dice, ¿te escucharán? This is the question. Esa es la pregunta. You need to answer that for yourself. Debes responderte eso tú mismo. Are you willing to hear God? ¿Estás dispuesto a escuchar a Dios? Will you hear? ¿Tú escucharás? Look at verse 7. Verso 7. O house of Israel, Oh casa de Israel, they will not desire to listen to me ellos no or listen desean, to you. no desean escucharte a ti. O house of Israel, Oh casa de Israel, they do not want to listen unto me, tampoco quieren oírme a mí, because the house of Israel porque toda la casa de Israel has a strong forehead. es dura de frente. Another idiom that speaks about being stubborn. Es otro modismo para decir que son tercos. This is the greatest problem for people, Este es el mayor problema de la gente, that we are stubborn, que somos tercos, that we want what we want, que queremos lo que queremos and we're unwilling to change. y no estamos dispuestos a cambiar. Unless you are willing to submit, A menos de que estés dispuesto a someterte, hear God, oír a Dios and obey God, y obedecerle, there won't be any changes in your life. no habrán cambios en tu vida. Drop down to verse 8. Avancemos al verso 8. Behold, I am setting your face towards them, He aquí, yo he puesto tu rostro hacia ellos, and God is going to make your face strong. y Dios hará tu rostro fuerte. That's what he's telling Ezekiel, Esto es lo que él le está diciendo a Ezequiel, that you're going to be committed to my plans. que tú estarás comprometido con mis planes. You are going to be faithful to my words, Vas a ser fiel a mis palabras, in order that the people will change, con el fin de que este pueblo cambie that the people will not overcome Ezekiel, y que el pueblo no venza a Ezequiel, but he will overcome them. sino que él los venza a ellos. Look at verse 9. Verso 9. And speaking about the people of Israel, Hablando del pueblo de Israel, he uses that same word. usa esta misma palabra. He speaks about them being a briar and a thorn, Él habla de ellos siendo como una zarza y una espina, stronger than flintstone. más fuerte que un pedernal. God says, I'm going to make your head. Dios dice, haré tu cabeza. He says, do not fear them, Dice, no les tengas miedo, and do not be confused by them. ni te dejes confundir por ellos. For the house of Israel Porque la casa de Israel is a rebellious house. es una casa rebelde. Now, do you see that? ¿Ven esto? How many times has he said the problem is their rebelliousness? ¿Cuántas veces ha dicho ya que su problema es la rebeldía? They don't want to change. Ellos no quieren cambiar, They are committed to their desires. están comprometidos con sus deseos. They're in bondage to their plans and purposes. Son esclavos de sus planes y propósitos. And what has that brought about? ¿Y qué eso produce? Defeat, Derrota, suffering, sufrimiento, shame, vergüenza. and their nation Y su nación is no longer theirs. ya no es de ellos. The Babylonians are in control. El imperio babilónico tomó el control. So there's no good that comes from rebelliousness. Nada bueno se produce con la rebeldía. Now, notice God's going to make a change. Ahora fíjense que Dios va a hacer un cambio. Drop down to verse 12. Vayamos al versículo 12.
chapter 3 and verse 12. Capítulo 3, verso 12. Again, who's moving? ¿Quién se está moviendo? The Spirit of God. El Espíritu de Dios. It is because of prophetic truth Es debido a la verdad profética that the Spirit is moving. que el Espíritu se está moviendo. And the Spirit lifted me up, Y el Espíritu me levantó and I heard afterwards a loud noise. y oí detrás de mí una voz de gran estruendo. Now, what's the purpose for this? ¿Cuál es el propósito de esto? God wants the attention of His people. Dios quiere la atención de su pueblo. And if you're here tonight, Si tú estás aquí esta noche, God wants you to give Him attention. Dios quiere que tú le prestes atención, That you listen que escuches and that you y respond que respondas according to His desires, de acuerdo con sus deseos, according to His purposes. de acuerdo con sus propósitos. So look at verse 12. Verso 12. And the Spirit lifted me up, Y me levantó el Espíritu and I heard afterwards a loud noise. y oí detrás de mí una voz fuerte. And what was that noise? ¿Y qué decía esa voz? Blessed is the glory of the Lord from His place. Bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Why is that there? ¿Por qué está eso allí? This is the main verse in chapter 3. Este es el verso principal del capítulo 3. Blessed is the Lord Bendito sea el Señor from His place. desde su lugar. Do you understand it? ¿Entiendes eso? Now, let me ask you a question. Te hago una pregunta. Do you want to be blessed by God? ¿Quieres ser bendecido por Dios? We all say yes. Todos decimos sí. But it's not going to come where you are. Pero eso no va a venir a donde tú estás. You have to go to Him. Tú tienes que ir a donde Él está. You have to respond to Him. Tienes que responder a Él. His blessings are found with Him. Sus bendiciones se encuentran en Él. If you're not desiring to be with Him, Si no quieres estar con Él, He won't bless you. Él no te bendecirá. Look at verse 13. Verso 13. And a sound of the wings of these creatures. El sonido de las alas de los seres vivientes. Now, what we've seen in chapters 1 and 2, Lo que hemos visto en el capítulo 1 y 2 and now in chapter y 3, ahora en el capítulo 3 is a vision of heaven. es una visión del cielo. And what happens in the heavens? ¿Y qué sucede en los cielos? And there's living creatures. Hay criaturas vivientes. In the book of Revelation, En el libro de Apocalipsis it speaks about these 4 living creatures. se habla de estos 4 seres vivientes. In our next session, En nuestra próxima sesión we're going to be speaking about the cherubim vamos a hablar de los querubines and how they move. y cómo se movían. Well, now we're talking about God's presence, Ahora estamos hablando de la presencia de Dios, where His throne is. donde está su trono, And there's these wings of these creatures. y también hay unas criaturas con alas. And they touch one another. Y se tocaban unas alas con las otras, And there's a sound of a wheel. y había el sonido como de una rueda. These wheels are before one another. Estas ruedas que estaban una frente a la otra, And it says a second time, y dice por segunda vez there is a great noise. que hubo un sonido muy fuerte. God wants your attention. Dios quiere tu atención, God wants to move in your life. quiere moverse en tu vida. But if you're not listening, Pero si no estás prestando atención, if you're not committed to Him, si no estás comprometido con Él, you won't receive. no recibirás, You won't benefit. ni te beneficiarás, You won't know His blessing. ni conocerás su bendición. So there was the sound of a great noise. Entonces había un sonido de un gran fuerte sonido, Look ruido, at verse y 14. verso 14. And the Spirit lifted me up, Me levantó el Espíritu and He took y me, me tomó, and I went in bitterness, y fui en amargura, bitterness of my spirit. en la indignación de mi espíritu. And the hand of the Lord was upon me in a strong way. Y la mano del Señor estaba sobre mí de una manera muy fuerte. Now, all of this shows that when Ezekiel saw the people Todo esto muestra que lo que Ezequiel veía en la gente, and their spiritual condition, en su condición espiritual, it was very bitter to him. era algo que le provocaba mucha amargura. It was very difficult for him to see. Era muy difícil para él ver esto. Look at verse 15, Verso 15, our last verse. último versículo. Where is he? ¿Dónde está él? He's in exile. Él está en el exilio. Now, he was moved by God Él fue movido por Dios, away from where he was lejos de donde estaba, in order to suffer with the people. con el objetivo de sufrir con su pueblo. And when you agree to serve God, Cuando tú te pones de acuerdo en servir a Dios, you are inviting suffering into your life. lo que estás invitando a tu vida es sufrimiento. But there's something good about suffering. Pero hay algo bueno en sufrir. When we look at the book of Colossians, Cuando vemos el libro de Colosenses,
we talk about the sufferings of Christ. Hablamos de los sufrimientos de Cristo. But Paul also mentions the word fellowship. Pero Pablo también habla de la palabra compañerismo. When we suffer in obedience, Cuando sufrimos en obediencia, we are going to experience fellowship with God. vamos a experimentar compañerismo, comunión con Dios. Look at verse 15. Verso 15. I went into exile. Me fui al exilio. He's no longer in Israel. Ya él no está en Israel. He's also in Babylon. Él también está en Babilonia. He went there because God called him. Se fue allí porque Dios lo llamó. And where is he? ¿Y dónde está él? Well, most of us think that Tel Aviv Muchos dicen Tel Aviv. is Israel. Ese está en Israel. But the original Tel Aviv Pero el Tel Aviv original was in Babylon. estaba en Babilonia. And we see that he went to this place of Y exile. aquí dice que él fue a este lugar de exilio. He came to Tel Aviv, Llegó a Tel Aviv, where they were sitting by the river Kavar. donde fue enviado junto al río Quebar. And what did he do? ¿Y qué hizo allí? Look at the end of this verse. Al final del versículo. He sat there for 7 days with them. Y me senté allí con ellos por 7 días. Now, numbers are important in the Bible. Los números en la Biblia son importantes. The number 7 relates to purpose. El número 7 se relaciona con propósito. Ezekiel was called to go there Ezequiel fue llamado a ir allí because God had a purpose for porque them. Dios tenía un propósito para eso. We talked about that already. Ya lo hemos mencionado. Our God is a God of change. Nuestro Dios es un Dios de cambios. It's through His Word, Es por su palabra, through His Spirit, por su espíritu, that godly change comes into our que en life. nuestra vida podemos experimentar cambios divinos. And this is what God wanted to do with the exile. Y esto es lo que Dios quiere hacer con los exiliados. But notice what it says. Pero fíjense, As He was with them, cuando estaba con ellos, it says He was amazed for these 7 days. dice que él durante esos 7 días estaba atónito. Why? ¿Por qué? It doesn't tell us. No nos dice por qué. But the rabbis say Pero los rabinos dicen how far removed from God the people had become. que la razón es lo lejos que estaba el pueblo de Dios. They had just been there a few years, Solo habían estado allí unos pocos años, but they had changed. pero ya habían cambiado. They were no longer under the influence of God's word. Ya no vivían bajo la influencia de la palabra de Dios. They were outside the will of God, Estaban fuera de la voluntad de Dios, the land of God. de la tierra de Dios. And therefore, what did they begin to do? Por tanto, ¿qué empezaron ellos a hacer? They began to assimilate. Empezaron a asimilarse con los They babilonios. began to be like the nations that they were called to minister to, Empezaron a ser como las naciones a las cuales ellos debían ser de influencia, but they were not ministering to them. pero ya no estaban ministrándoles. They were becoming like them. Se convirtieron en iguales a ellos. Now, I believe that this has some truth for the church, Creo que esto tiene algo de verdad para la iglesia, because the church is supposed to change the word. porque la iglesia se supone que debe cambiar al mundo. As believers, Como creyentes, we have the word of God tenemos la palabra de Dios and we have the Spirit of y God. tenemos al Espíritu de Dios. What is the primary purpose of the Spirit? ¿Cuál es el objetivo principal del Espíritu? To bring godly order, Producir el orden de Dios en to nosotros, bring things into His will. traer las cosas a su voluntad. But when we look at the church today, Pero cuando miramos la iglesia actual, the church is too much like the world. la iglesia es muy parecida al mundo. We're not influencing the world, Ya no estamos influenciando al mundo, but the world is influencing sino us. que el mundo nos está influenciando a nosotros. We see denomination after denomination Vemos una denominación tras otra embracing worldly things aceptando cosas mundanas instead of the truth of God. y no la verdad de Dios. We need to change. Necesitamos cambiar. We need prophecy. Necesitamos la profecía. We need to be committed to the truth of Scripture. Necesitamos estar comprometidos con la verdad de la Escritura. And only when we are, Y solo cuando lo hacemos then the Spirit will begin to move es que el Espíritu empezará a moverse and bring the church y traer a la iglesia into a godly order. al orden de Dios. One that will please God, Uno que agrade a Dios. one that will cause us Uno que produzca to be recipients que seamos receptores of God's power, del poder de Dios, His provision, su provisión, His presence, su presencia, and to understand His y perspective. que entendamos su perspectiva. May God speed that change, Que Dios hable ese cambio and may it begin with you and me.
y va a empezar contigo y conmigo. Father God, we praise you. Señor Dios, te alabamos. We thank you for who you are. Te damos gracias por quien tú eres. We ask that you move among us tonight, Te pedimos que te muevas entre nosotros esta noche. that you would sanctify this conference, Santifiques esta conferencia that we would hear from you, para que podamos oírte a ti and we would be wise enough y seamos lo suficientemente sabios and humble enough y lo suficientemente humildes to submit para someternos and to agree with you. y entrar en acuerdo contigo. For this is your will. Porque esta es tu voluntad. In Yeshua's name, En el nombre de Jesús oramos. amen. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.